Bueno, qué lindo es poder encontrarnos nuevamente en casa. Como decía Ire, siempre es un regalo, ¿no?, del Señor poder venir cada sábado y tener este tiempo juntos y cantar al Señor y crecer y dar gracias y traer también nuestras peticiones, nuestras cargas y crecer a partir de su palabra. Así que qué bueno es poder estar juntos de nuevo en la casa del Señor. Y como hemos venido mencionando, por la gracia de nuestro Señor, llegamos ya al final de esta serie Dios de Milagros. Hoy vamos a estar cerrando y la verdad es que ha sido un tiempo de mucha bendición, ha sido un tiempo de mucho crecimiento, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Al menos así lo ha sido para mí. Así he podido experimentar estas 10 semanas el favor de Dios, la gracia de Dios sobre mi vida, y espero que también haya sido así en cada uno de ustedes. Y que esas verdades que Dios ha estado sembrando en nuestros corazones cada semana hayan encontrado allí terreno fértil para echar raíces, para crecer y para dar muchísimo fruto. Amén. Bien, iniciábamos esta serie hace 10 semanas con un objetivo puntual. El propósito por el que arrancamos esta serie era responder a la pregunta: ¿aún Dios hace milagros? Vivimos en una cultura cargada de escepticismo, en donde aún los mismos cristianos que asisten semanalmente a una iglesia, algunos están sirviendo en un ministerio, sin externarlo con palabras necesariamente, pero sí con su forma de vivir, dudan constantemente de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que Dios puede hacer en sus vidas, ¿sí? No lo dicen, no lo escriben, pero a veces se les mira en la forma en la que constantemente viven y enfrentan las circunstancias. Muy desanimados, con mucha desesperanza, buscando tener el control de las cosas, aferrándose a poder solucionar las cosas en sus fuerzas, confiando más en sus propios esfuerzos. Y en medio de todo eso, en medio de toda esta realidad, nosotros lanzábamos esta pregunta: ¿es posible creer y confiar en un Dios capaz de interrumpir el curso ordinario de la naturaleza para mostrarnos su poder y obrar en favor nuestro? Indiscutiblemente la respuesta es sí. Sí puede, sí creemos en un Dios que hace milagros. No solo es capaz de hacerlos como quedaron registrados a lo largo de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que todavía Dios continúa obrando milagros. Nosotros somos testigos de esto. Por Cristo Jesús nosotros podemos experimentar milagros en nuestras vidas. Milagros que son más comunes de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Y son todos estos milagros que hemos venido hablando en las últimas semanas: paz, perdón, salvación, provisión. Todos los días podemos experimentar esto de parte de Dios en nuestras vidas, pero hay algunos otros milagros que quizá no son tan comunes, que podrían desafiar nuestra razón, la lógica humana, la forma en la que pensamos, pero que por gracia Dios nos permite vivir, ¿sí? Como por ejemplo una sanidad contra todo pronóstico, diagnóstico médico, ¿sí? O el milagro de la vida donde parecía imposible que allí hubiera vida, ¿sí? Yo personalmente, bueno, Ire y yo todavía recordamos aquellas palabras de aquel médico que nos dijo: los análisis están todos mal, ¿sí? Difícilmente, y estas fueron las palabras que él usó, difícilmente eso que usted tiene allí va a nacer, ¿sí? Así, de esa forma, vaya a su casa, descanse y nos vemos en poco tiempo, ¿sí? 19 años después, Vale está acá llena de vida y nosotros le damos gracias a Dios porque Él es un Dios que obra milagros donde la razón dice ahí no se puede. 7 años después nos volvieron a decir: imposible que quedes embarazada, ya no puedes, con una te es suficiente, no hay chance. 12 años después de aquella racional sentencia, Isabela está con nosotros también acá, ¿sí? Y podría seguir citando milagros
de cómo hemos visto el poder de Dios obrando sobre nuestras vidas. Hasta otro tipo de milagros, ¿no? Como la transformación de alguien que experimentó el nuevo nacimiento en Cristo, como hablábamos la semana anterior, y a partir de allí su vida cambió radicalmente, ¿sí? Cosas como estas son las que nosotros hemos venido sustentando a la luz de la palabra por las últimas semanas. Creer que no es así sería como poner nuestra fe sobre un cimiento demasiado débil, ya que gran parte de lo que nosotros creemos se sostiene a partir de dos de los más grandes milagros que están registrados en la palabra de Dios. Uno es que Dios creó el universo con el poder de su palabra. No hay forma de que algo tan perfectamente ajustado, calibrado y diseñado sea obra de la casualidad. Pero número dos, que Jesús, nuestro Salvador, se levantó de la muerte al tercer día y hoy está más vivo que nunca. Son milagros, nosotros creemos en esto, nuestra fe descansa en esto, ¿sí? Lee Strobel, este autor que he mencionado varias veces en esta serie, vimos su película hace unas semanas atrás en Living. Él escribe lo siguiente en un libro que él tituló El caso de los milagros. Él dijo: si Dios puede dar la orden, y esto va a mostrarse ahí en la pantalla, si Dios puede dar la orden de que todo un universo e incluso el tiempo mismo puedan saltar a la existencia, entonces caminar sobre el agua parecería más bien un paseo por el parque y una resurrección sería tan simple como un chasquido de dedos. Y Tim Keller, otro gran autor, pastor, teólogo, hablando sobre los milagros en una entrevista realizada para el New York Times, él dijo: si existe un Dios lo suficientemente grande como para crear el universo con toda su complejidad y su grandeza, ¿por qué entonces un simple milagro habría de ser una exageración mental? Y a veces decimos: yo creo en el Dios que creó el universo, que creó los cielos y la tierra, pero dudamos en que Él puede obrar un milagro en nuestro matrimonio. Yo creo en el Dios que se levantó de la muerte al tercer día, pero nos ponemos ansiosos cuando esa puerta laboral no se abre. Yo creo en un Dios que nació milagrosamente de una forma que es imposible explicar por la ciencia, pero dudo mucho de que en esta circunstancia Dios me pueda ayudar, ¿sí? Y empezamos a dudar constantemente de lo que nuestro Señor es capaz de hacer, ¿sí? Tenemos que recordar que nuestra fe y nuestra confianza descansa en un Dios que es todopoderoso, para el cual absolutamente nada es imposible, ¿sí? Y estas fueron las palabras en Lucas 1:37 del ángel Gabriel mientras le explicaba a aquella asustada joven llamada María el milagro que estaba a punto de ocurrir en su vida, siendo que quedaría embarazada aún siendo virgen. Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible, ¿sí? De eso ha tratado esta serie, de afirmar nuestra fe en un Dios que tiene control sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, y en cualquier momento Él puede intervenir el curso de la naturaleza, desafiando nuestra razón y nuestra lógica para obrar en nuestro favor y que sus propósitos se lleven a cabo en la tierra, ¿sí? Creemos que así es. Ahora, y aquí ya nos vamos metiendo en el tema de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Cuando el milagro por el que yo he estado orando por tanto tiempo no ocurre, ¿sí? No pasa. Cuando aquello que yo le he estado pidiendo al Señor con tanta intensidad, con tanta constancia, perseverancia y fe, no ocurre en mi vida, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos en esos momentos? ¿Qué se hace allí? Porque el que nuestra confianza esté puesta en un Dios todopoderoso no necesariamente significa que Él va a hacer todo lo que yo le pida, cuando yo se lo pida, como yo se lo pida. Dios no es el genio de la lámpara mágica que la froto y aparece para concederme los 3 deseos, todo lo que yo quiera. Así no funciona esto. El tema de hoy con el que vamos a cerrar esta serie se llama Cuando los milagros no ocurren.
Y antes de continuar, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude en este tiempo. Amén. Señor, una vez más nos presentamos delante tuyo, papá, con muchas ganas y un deseo profundo en nuestro corazón de escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque nos permites estar acá. Sabemos que hay propósito para nuestras vidas, Dios, que no estamos acá por casualidad, Señor, sino que algo tienes para cada uno de nosotros esta noche. Háblanos, Dios, una vez más, sana nuestras vidas, transforma nuestras vidas, renueva nuestras fuerzas, Señor. Otórganos nuevamente esa paz, ese milagro de experimentar la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, aún en las circunstancias más difíciles, Señor, y que podamos reposar, Señor, en tus brazos, confiando en que toda circunstancia en nuestra vida, Señor, tú tienes el control, tú sigues teniendo el control, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, nosotros vamos a la Biblia y empezamos a leer desde las primeras páginas, y conforme nos vamos adentrando en ella, podemos ver que hay muchas historias como esta que vamos a leer hoy, y en el día a día ocurre lo mismo, ¿sí? Historias de cristianos comprometidos, que no me cabe la menor duda han sido salvos por la gracia de Dios. Cristianos que aman a Dios, que viven la palabra de Dios, que viven para la gloria de Dios, que sirven a Dios, que tienen una relación íntima con Dios, pero que se fueron de este mundo sin ver ese milagro por el que tanto oraron. Por ejemplo, y esto es reciente, creo que esto fue algo que quizá muchos de nosotros nos llevó a reflexión la semana anterior, o al menos tuvo ese efecto en mí, cuando me enteraba de este cantante cristiano que murió de una enfermedad a los 55 años. Yo miraba la noticia y decía, wow, sí. Un instrumento en manos de Dios para impactar toda una generación. Es impresionante ver cómo Dios lo usó para transformar vidas, para que hombres y mujeres vinieran a los pies de Cristo. Hombre de Dios comprometido con el evangelio. Y estoy convencido de que tanto él como su familia, como sus amigos, clamaron a Dios por un milagro de sanidad, pero aún así no ocurrió. Y partió con el Señor la semana anterior. Quizá el milagro que Dios obró allí no fue sanarlo para que se quedara en esta tierra, sino más bien librarlo del sufrimiento en esta tierra. No sabemos, ¿sí? Sin embargo, esto es muy importante y es algo a lo que necesitamos prestar atención, ¿sí? Porque considero yo que este es uno de los desafíos de fe más grande que tenemos nosotros como seguidores de Jesús en este tiempo. Y es que nuestro problema no es creer en un Dios para el que nada es imposible. Creo que la mayoría tenemos esa convicción en nuestro corazón. Y como mencionábamos al inicio, descansamos en que Él puede hacer aquello que nadie más puede hacer. Creemos porque su palabra lo dice, que para Él nada es imposible. Pero nuestro desafío más grande es seguir confiando en Él, seguir descansando en Él, aun cuando Él nos responde de una manera distinta. Allí es donde se presenta el desafío para nuestra fe, ¿sí? ¿Cómo mantener nuestra fe intacta cuando le ruego a Dios con mi corazón, Señor, necesito A en mi vida, pero Dios me dice, te respondo con C? ¿Cómo se reacciona allí? ¿Qué se hace allí? Entonces el otro día estoy viendo unos videos que estaban por allí, uno me llegó a mi WhatsApp y me llamó la atención porque allí aparecía una persona que estaba orando por alguien que tenía una enfermedad, ¿sí? Era un grupo grande de personas congregadas. Esta persona estaba orando. Por cierto, esto que voy a mencionar no es la única ni la primera vez que lo he escuchado, pero esta persona en su oración decía lo siguiente. Dijo: Dios, no tomaremos un no por respuesta.
Y le daba y lo repetía y no, un Dios, un no por respuesta, no lo aceptamos. Y la gente eufórica gritaba y repetía lo mismo, ¿sí? ¿Saben lo que estas personas estaban diciendo con su oración? Ellos estaban diciendo: Dios, no queremos tu voluntad, queremos la nuestra. Cuando alguien le dice a Dios: Dios, no queremos un no por respuesta, lo que le estás diciendo a Dios es: Dios, mi voluntad es mejor que la tuya. No la quiero, quiero hacer mi voluntad. Algo muy diferente a todos los ejemplos que nosotros encontramos a lo largo de la Biblia. Son muchas oraciones que se quedaron sin respuesta, o al menos sin la respuesta que quienes las hicieron esperaban obtener, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en Jesús, nuestro Salvador, allí en el Getsemaní. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Todos sabemos lo que ocurrió. Jesús, 100% Dios, pero también 100% humano, de alguna manera estaba angustiado por lo que iba a enfrentar y le pide a su Padre: si es posible, si existiera otro camino, otra vía para hacer esto, no me hagas pasar por allí. Pero lo que sigue después es: pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y sabemos en qué terminó la historia, ¿sí? Pienso en David, el rey de Israel, ¿sí? Alguien a quien la palabra describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Se encontraba orando, ayunando día y noche. Dice la palabra que se pasaba las noches tirado en el suelo, revolcándose en el suelo, pidiéndole al Señor que aquel hijo que había tenido con Betsabé no muriera. Sabemos lo que pasó también. Es Moisés, aquel que la Biblia dice que hablaba con Dios como si fuera su amigo más íntimo, ¿sí? Moisés le está rogando al Señor: déjame cruzar el Jordán para ver la tierra prometida. Y la respuesta de Dios es: basta ya, no me hables más de este asunto, ¿sí? Imagínatelos entonces, dos héroes de la fe y el Salvador del mundo sometiéndose a la soberana voluntad de Dios, aunque quizá no era lo que sus corazones humanos deseaban. Ellos sabían que el no de Dios supera por mucho nuestras mejores intenciones. Nosotros creemos saber qué necesitamos, pero Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. No significa que no eran hombres de fe, como algunos han querido decir o hacer intentar creer. Es que si oras y eso no ocurre, es porque tu fe es débil, es porque tu relación con Dios está débil, es porque estás frío, es porque hay algún... No necesariamente, sí. Aunque, como mencioné en alguno de los mensajes anteriores, nuestra incredulidad y nuestra falta de confianza en Dios algunas veces podría impedir que seamos testigos de milagros mayores en nuestra vida. En Mateo 15:38 dice que por la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros allí, refiriéndose a la gente de Nazaret, ¿sí? Sin embargo, y esto es algo importante a lo que debemos prestar atención, fe no es algo que se mide por nuestra capacidad para convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos. Fe es algo que se mide por nuestra disposición para someternos a lo que Él quiere. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe sólida, la que acepta la voluntad de Dios en su vida, aun si a nosotros no nos gusta mucho. Es tu voluntad, Señor, no mi voluntad. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando algo no se da de la manera que yo espero? ¿Sí? ¿Cómo podemos permanecer igual firmes en nuestra fe, aun cuando ese milagro que yo estoy esperando no ocurre de la manera que yo espero? Para desarrollar este tema vamos a estar en uno de esos pedidos o esas peticiones hechas a Dios, que no fue hecha una vez, sino fue hecha muchas veces, pero que nunca llegó a ocurrir. Nosotros seguramente hemos escuchado la historia, es el apóstol Pablo rogándole a Dios para que le sacara una espina que le fue clavada en su cuerpo, ¿sí? Dice el texto allí en 2 Corintios 12, versículos del 8 al 9: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. ¿Sí? Y es muy importante resaltar esto,
porque este 3 veces de Pablo no necesariamente significa que oró 3 veces de forma literal. Algunos historiadores afirman que esto 3 veces es más bien, o era más bien, una expresión común hebrea para referirse a algo que había estado ocurriendo constantemente, sin cesar, continuamente, una y otra vez, ¿sí? Lo cual nos deja ver que la oración de Pablo por esto era algo recurrente, no fue algo de una única vez. Fue algo que él estuvo clamando al Señor por mucho tiempo. Pero dice el versículo 9, preste atención a lo que Pablo escribe allí. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios, sácame la espina, sácame el aguijón. Y Dios le dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Entonces, para comprender mejor qué es lo que está pasando acá, por lo que leemos en los versículos anteriores, Pablo en algún momento pudo experimentar, él mismo no sabe si fue en su cuerpo o si fue algo de manera espiritual, pero tuvo una experiencia muy cercana con Dios, una especie de éxtasis en la cual su espíritu se elevó a un nivel en el que ninguna otra persona había estado antes. Fue un milagro, fue algo asombroso que Dios le permitió a Pablo experimentar. Él vio cosas, él escuchó cosas que eran muy hermosas, pero a la vez eran cosas secretas, que no podían ser reveladas a ninguna otra persona, no podían contárselas a ninguna otra persona. Y lo que Pablo mismo escribe es que para evitar que él se volviera una persona orgullosa, alguien presumido, ¿sí? Como algunos otros superapóstoles de aquel momento que andaban por allí afirmando haber tenido experiencias similares, dice que una espina le fue clavada en su cuerpo. Dice 2 Corintios 12 en el 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. No sabemos bien a qué se refiere Pablo con esto, pero la palabra que se traduce como espina y algunas otras versiones la traducen como aguijón, era usada para referirse a una estaca como las que usaban para empalar criminales en aquel tiempo. Así morían, era una tortura para esas personas. O sea que lo que Pablo está diciendo que él tiene aquí, esa espina que él siente, ese aguijón que él siente, no era un dolorcito, no era una molestia leve, no era algo que se quitaba tomando paracetamol. No, era algo intenso, era algo profundo, era algo que seguramente le hacía retorcerse a él. Y aunque algunos han propuesto diferentes interpretaciones o propuestas de lo que podría ser este aguijón, tentaciones, persecuciones, hasta problemas de autoestima, es muy probable que lo de Pablo se tratara de una enfermedad física. Hay algunos versículos en otras cartas que podrían apoyar más esta versión. Cuando él escribe a los Gálatas y eso, dejan claro que él podría estar teniendo un padecimiento físico por muchos años, una enfermedad. El punto es que indiferentemente de qué era aquello que estaba padeciendo Pablo, era algo que le estaba causando un dolor profundo, ¿sí? No solo físicamente, también estaba experimentando dolor emocional, estaba experimentando tristeza, incluso hasta le estaba afectando espiritualmente, porque dice el texto que un mensajero de Satanás le atormentaba, ¿sí? No la estaba pasando bien, no la estaba pasando nada bien, ¿sí? Y a pesar de haberle rogado a Dios, a pesar de haberle clamado a Dios que lo sacara de allí, que le arrancara eso, no ocurrió de esa manera. Nosotros seguramente en este momento, cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias, podríamos identificar algo que quizás se ha convertido en un aguijón para nosotros. Y quizás le hemos dicho a Dios: sácanos esto, Señor, quítamelo, Dios, sin ver aún la respuesta que a nosotros nos gustaría. Hay algo que no podemos olvidar aquí, que es una enseñanza muy valiosa. Y es que cuando ese milagro que nosotros pedimos, o aquello por lo que nosotros oramos una y otra vez a Dios constantemente, no ocurre de la forma que yo espero,
o en el tiempo que yo espero, no significa que otros milagros no estén ocurriendo en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no los podemos ver. Quizás ese milagro de sanidad física por el que Pablo estaba clamando no ocurrió, pero sí estaban ocurriendo otros milagros en su vida. Quizá ese milagro por el que nosotros estamos orando hoy a Dios, clamando a Dios, doblando rodillas a Dios, no ha ocurrido aún, pero eso no significa que Dios no esté haciendo algo milagroso en nuestra vida y a través de nuestra vida en este momento. Este es nuestro problema. Yo sé que esto lo he repetido muchas veces, pero para mí es vital que lo tengamos siempre en cuenta. Y es que a veces estamos tan enfocados en lo que yo quiero. Estamos tan enfocados en mi voluntad, en nuestra agenda, en nuestros tiempos, en lo que aún no ha llegado, en lo que aún no tenemos, que no podemos ver todo lo demás que ya Dios está haciendo, todo lo demás que ya está ocurriendo en nuestras vidas, todo lo demás que por Cristo Jesús podemos experimentar ahora en nuestras vidas. Pablo nos recuerda que a pesar de su dolor y de que la respuesta que él oró al Señor no fue como él esperaba, otros milagros sí estaban ocurriendo en su vida y él estaba siendo bendecido grandemente. Voy a mencionar solamente dos que al menos para mí sobresalen en este texto y que quisiera compartir con ustedes. Primer milagro que quisiera mencionar es el milagro de ser amados por Dios en medio de nuestro sufrimiento. Eso es gracia abundante, ¿sí? Quizá alguien no se ha dado cuenta, quizá a alguien se le olvidó, quizá a alguien se le ha hecho tan común que ya ni siquiera le produce asombro, pero necesitamos recordar que hay un Dios que nos ama más que cualquier persona en este mundo, un Dios que está con nosotros justo ahora y que no nos abandona cuando las cosas se nos ponen cuesta arriba. Él está allí con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, y eso es un milagro. Es un milagro porque no existe una justificación racional para explicar por qué un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios todopoderoso ama a personas tan imperfectas, tan pecadoras y tan débiles como nosotros. Es maravilloso. Eso a nosotros debería producirnos asombro todos los días. Abrir nuestros ojos y saber que el creador del universo nos sigue amando de la misma forma en la que nos amaba ayer y nos va a seguir amando mañana de la misma forma en la que nos ama hoy, sin importar qué haga yo o qué deje de hacer yo. Su amor por nosotros permanece intacto, no cambia, y su gracia abundante es derramada sobre nuestra vida continuamente una y otra vez. Usualmente estas cosas harían que otras personas huyan de nosotros, ¿sí? Cuando nos conocen y empiezan a ver toda nuestra imperfección y todos nuestros defectos, y se acaba el encanto, ¿no? Y se acaba todo lo lindo de cuando nos conocimos al principio. No es así en el caso de Dios. Él nos conoce desde antes de que llegáramos a este mundo. Conoce todo de nosotros y nos sigue amando de la misma manera, ¿sí? Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que hacemos, aún aquello que no nos atreveríamos a contarle a nadie porque nos avergüenza demasiado. Él lo sabe, Él lo conoce, Él conoce todo de vos, Él conoce todo de mí, ¿sí? Y aún así, por Cristo Jesús, Él nos busca, Él se acerca a nosotros una y otra vez para darnos su amor incondicional, y eso tiene nombre. Eso se llama el milagro de la gracia y se produce todos los días desde que abrimos nuestros ojos hasta que caemos dormidos nuevamente por la noche. El milagro de recibir gratis de parte de Dios lo que nosotros no merecemos.
y que no podemos hacer nada para merecerlo, porque es su naturaleza, porque Él es amor, porque Él nos ama así, por eso envió a su Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros. 2 Corintios 12, versículo 9. Esta fue la respuesta de Dios a la insistente oración de Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto escribe el autor MacArthur. Él dijo: Jesús siempre sabe lo que hay en el corazón de una persona. Esa puede ser la mayor evidencia de la gracia de Dios en el uso de vasos imperfectos. Aunque sabe todo de nuestros pensamientos, todavía usa gente falible y débil. Todo lo que a usted y a mí se nos ocurre, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Todo lo que nosotros sentimos en algún momento, Dios lo sabe también. Todo lo que nosotros hacemos cuando nadie más nos ve, Dios nos ve. Y a pesar de eso, su amor por nosotros sigue siendo exactamente el mismo. Y su gracia sigue siendo derramada sobre nosotros de una manera abundante. Puede ser que hoy no estemos viendo el milagro que tanto queremos, pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. Él está justo ahora con nosotros, proveyéndonos la fuerza que necesitamos mientras atravesamos la tormenta y mientras quizá encontramos un para qué a ese aguijón. Pero Él está con nosotros y tenemos que entender, y de aquí van a ser el segundo punto, que es en la debilidad humana que podemos ver un escenario perfecto para que Dios despliegue su poder y nos muestre cuánto verdaderamente nos ama a Él. El milagro de ser amados por Dios en medio de nuestro sufrimiento. Pero el segundo milagro que podemos ver aquí en este texto que escribe Pablo allí en 2 de Corintios es el milagro de ser quebrantados por Dios para formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Es que no nos gusta a nosotros. No nos gusta que Dios nos forme porque a veces nos duele. No nos gusta que Dios nos quebrante, como mirábamos el sábado anterior con el ejemplo de la vasija, porque nuestro plan de vida a nosotros nos parece que es mucho mejor, ¿sí? Pero a veces Dios tiene que quebrarnos para empezar a formar el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros, y esta transformación es constante. Eso es gracia, eso es un milagro, porque Dios podría habernos dejado en la condición en la que nos encuentra, pero porque nos ama tanto, Él dice: hijo, hija, te amo y no te voy a dejar de la misma forma en la que estás. Y empieza a tratar con nosotros, empieza a limpiar nuestro corazón, a depurar nuestras motivaciones, a limarnos, a darnos forma, a transformarnos, a desamoldarnos de aquello en lo que estábamos metidos para formar a Cristo Jesús en nuestra vida. Escribe Pablo allí en el versículo 9, pero en la parte B: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Pablo estaba reconociendo, él dijo: sí, yo he tenido experiencias con Dios que nadie más ha tenido, ¿sí? Y podría jactarme de eso, ¿sí? Podría volverme orgulloso de eso, ¿sí? Pablo podría decir: tengo una forma que nadie más tiene en cuanto a la interpretación de la ley. Conozco la escritura, puedo interpretarla de una forma veraz, ¿sí? Pablo podría haber alardeado de su linaje, de su familia, de dónde provenía. Podría haberse jactado de su excelente labor misionera, compartiendo el evangelio fuera de su nación. Pero él entendió que no era a través de eso que el poder de Dios se haría evidente en su vida, sino más bien a través de sus debilidades. Por eso Dios tenía que quebrantarlo. Él tenía que llegar a ese punto donde él pudiera reconocer: es en mi debilidad que el poder de Cristo Jesús se va a hacer evidente en mi vida y a través de nuestra vida. Y esto no es solamente contracultural
sino que podría parecernos contradictorio, paradójico, ¿sí? Es contracultural porque vivimos en una sociedad en donde lo que nos convierte en personas útiles, en personas buenas y en personas elegibles para jugar de titular, aún en la iglesia, no son precisamente nuestras debilidades. Por eso las redes sociales tienen tanto éxito hoy, ¿sí? Porque allí todos podemos mostrar una cara distinta de nosotros, una cara a la que la sociedad le pone un check y nos aprueba allí. Pero la humildad, la vulnerabilidad son vistas culturalmente como una debilidad de la cual nadie quiere hacer alarde. Pero es contradictorio a la vez porque son estos sufrimientos que está viviendo Pablo la fuente de gozo en su ministerio. Esto era lo que le provocaba gozo a Pablo. Sufrir por causa de Cristo. Él ni siquiera se sentía merecedor de esas cosas que él estaba atravesando, pero él sabía que era por causa del evangelio, por causa del nombre de Cristo, y que a través de ese quebranto el poder de Cristo se estaba haciendo evidente en su vida, y más personas estaban conociendo y siendo salvas por el Cristo Jesús que lo había salvado a él y que lo había rescatado a él tiempo atrás. ¿Sabe? No es necesariamente cuando estamos en la cima que el poder de Dios se va a hacer evidente en nuestra vida. No. Muchas veces allí tendemos a volvernos orgullosos, tendemos a volvernos jactanciosos, dependientes de nosotros mismos. Pero cuando más bajo estamos, ¿sí? Cuando más débiles nos sentimos, cuando más vulnerables estamos, ¿sí? Es que Dios nos toma en sus manos y empieza a moldarnos, a darnos la forma que Él quiere. Es cuando somos más amoldables, ¿sí? Cuando somos débiles, cuando ya no tenemos fuerza, cuando dependemos de Él al 100%. Y aquí la pregunta que surge para nosotros es: ¿de qué alardeamos nosotros? ¿De qué cosas nos jactamos nosotros? ¿Sí? ¿De cuánto conocimiento tenemos? ¿De cuánta fama alcanzamos? ¿De cuán bien predicamos? ¿De cuán bien cantamos? ¿De cuán buenos cristianos somos? ¿O de cuánto necesitamos la gracia de Jesús en nuestras vidas? ¿De cuánto nos ha perdonado Dios? ¿De cuánto necesito las fuerzas de Dios en mi vida para poder seguir avanzando? Porque la realidad a veces es que ya no podemos más. La realidad a veces es que ya ni siquiera queremos seguir intentándolo y decimos: Señor, ayúdanos, Padre, danos la fuerza y derrama tu gracia abundante sobre nuestra vida para poder seguir avanzando, Señor, en este caminar. El milagro no es siempre que Dios haga lo que yo le pido, sino que a pesar de mí, Dios nos toma en sus manos y nos quebranta para que el carácter de Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros. Y cierra Pablo esta porción de texto de la siguiente manera, y le pido a los muchachos si me ayudan. Dice allí en el versículo 10: por eso me regocijo. Oigan las cosas en las que Pablo se regocijaba, ¿sí? Me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. A nosotros a veces nos vuelven a ver feo y ya entramos en unas crisis. Pablo dice: me regocijo en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades, ¿sí? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? Pablo quería que Dios le sacara la espina, pero Dios tenía una mejor respuesta para él: su gracia. Pablo quería que Dios lo librara de ese sufrimiento, pero Dios le dijo: te basta mi gracia es suficiente, ¿sí? La abundante e inmerecida gracia de Dios, suficiente para poder atravesar
cualquier desierto y cualquier circunstancia adversa por la que nosotros estemos pasando. Desde que nosotros nacemos somos instruidos, somos formados para idolatrarnos a nosotros mismos, para idolatrar al hombre, ¿sí? Para confiar en nuestras fuerzas, a sentirnos fuertes a partir de aquello que el mundo considera como una virtud. Pero hay un momento en el que nos damos cuenta en realidad de lo insuficientes que realmente somos, ¿sí? Y es allí, en ese momento, donde podemos comprender lo suficiente que es la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Qué nos hace sentir fuertes a nosotros? ¿Qué nos hace sentir fuertes? ¿Sí? Pablo comprendió que la verdadera fuente de fuerza es Jesucristo. Y allí es de donde provienen sus fuerzas. Y que esa fuerza se hace evidente en humildad. Cuando nosotros reconocemos que somos frágiles, que estamos en sus manos, que somos barro en sus manos, y que Él nos va a ir dando la forma que necesitamos tomar. Y ojo, yo quiero mencionar esto porque es importante, ¿sí? Yo sé que está bien orar por las bendiciones de Dios, pedirle a Dios que nos bendiga, ¿sí? Eso está bien. Está bien orar y pedirle a Dios que nos conceda tener éxito en la tarea que nos ha encomendado. Eso está bien, lo vimos, lo estudiamos en Nehemías y es una oración que constantemente hacemos. Señor, concédenos tener éxito en la tarea que nos has encomendado. Está bien pedirle al Señor por un milagro de sanidad física, claro que sí, porque creemos en un Dios todopoderoso que puede sanar nuestras vidas. Pero ¿qué tal si un día nos atrevemos a pedirle a Dios que nos quebrante por completo? ¿Qué tal si un día nosotros le decimos: Señor, quebrántanos, Dios, quebranta nuestro corazón, papá, quebrántanos, Señor, quiero experimentar tu poder y tu fuerza, Señor, en mi debilidad, Señor, cuando sé que soy insuficiente, cuando sé que no puedo más, cuando ya no tengo ganas, cuando los recursos se me acabaron, cuando no quiero hacerlo, Señor, quebranta mi vida, Señor, y que tu poder, Señor, se haga evidente a través de mis debilidades, Señor. Y es experimentar el poder del Espíritu Santo de una forma que nunca antes habíamos experimentado. ¿Nos atreveríamos a hacer esa oración? Sí, sigamos orando por todo lo demás. No bajemos los brazos, confiemos en el Señor, clamemos a Él. Pero ¿qué tal si un día le decimos: Señor, quebranta mi vida, Dios, porque quiero que estés a mi lado? El salmista escribió en el Salmo 34:18: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y sálvalos de espíritu abatido. Señor, tú me conoces, Dios. Tú sabes lo que hay aquí, tú sabes lo que hay aquí, Señor. Quebrántame, Señor, quebrántame, Dios, y permíteme experimentar tu fuerza y tu poder de una forma sobrenatural y milagrosa como nunca antes había ocurrido en mi vida, aun si aquello por lo que te he estado clamando, Señor, todavía no ha ocurrido, papá. Tienes un plan mejor y hay un propósito a través de esto que nos estás permitiendo vivir hoy. Entonces cierro con esto. Leí esta semana un pensamiento que alguien compartió en sus redes sociales, capturó muchísimo mi atención, así que quería compartirlo con ustedes. Esta persona escribió lo siguiente. Él puso: algunas personas que te rodean, cuando te ven sufrir y no saben qué decir, dicen frases como esta: no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y este énfasis es mío. Yo personalmente no creo que esto sea algo malo del todo. Son preguntas que a veces necesitamos hacernos. Preguntarle al Señor: Dios, ¿cuál es el propósito con esto? ¿Por qué y para qué estás permitiendo que pase por allí?
Y eso a veces nos ayuda a entender mejor las circunstancias y a ver más allá de lo que estamos enfrentando. Pero esta persona continuó allí escribiendo en su post. Él puso: pero cuando uno está sufriendo una tragedia de las de verdad, es difícil ver propósito en medio del dolor. Es difícil, ¿sí? Cuando hay un aguijón que no se quita, cuando hay un dolor constante que te hiere profundamente, física, emocionalmente, cuando has clamado a Dios por esa sanidad, por ese trabajo, por esa relación, por ese hijo, por ese matrimonio, por tus finanzas, cuando has tenido que ver a ese ser querido partir, cuando has perdido algo por lo que luchaste toda tu vida sin ver respuesta alguna, es difícil encontrarle propósito a eso cuando estamos sufriendo, ¿sí? Y continuaba él: esa pregunta puede convertirse en una trampa para tu alma, porque no siempre nos va a ser posible encontrarle para qué a la situación que estamos viviendo. Y se vuelve frustrante y se vuelve agotador tratar de entender por qué y para qué Dios permite que nosotros pasemos por allí, ¿sí? Y aunque la Biblia dice allá en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan al bien de los que aman a Dios, no siempre nos va a ser fácil ver el propósito de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Pero él cerraba con estas palabras. Él dijo: lo que a mí me ha ayudado es preguntarme no solo por qué, no solo para qué, sino principalmente con quién. ¿Con quién estoy yo transitando por este valle de sombra? ¿Con quién estoy yo caminando en este momento difícil en el que pareciera que nadie me escucha? Y la respuesta siempre es: Cristo Jesús está conmigo, derramando la suficiente dosis de gracia todos los días para levantarnos y que podamos alzar vuelo de nuevo. Es de allí que provienen nuestras fuerzas, es de su gracia, es de su amor por nosotros, es de su misericordia. Es Él quien nos sostiene, es Él quien nos ayuda. Y si hoy podemos abrir nuestros ojos, si hoy tenemos la convicción de que existe un Dios que no nos abandona, que entregó a su Hijo para pagar nuestro rescate, que derrama gracia abundante sobre nuestra vida, podemos descansar entonces que todo lo demás está en su control. Él tiene el control. Él no ha perdido el control. Nosotros queremos arrebatárselo a veces. Señor, Dios tiene el control. Él sigue estando sentado en el trono. Él nos sostiene con su diestra victoriosa. Así que vamos a terminar este tiempo y vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por esa gracia inmerecida sobre nuestras vidas. Así que quiero pedirte que te pongas de pie mientras le pido a los anfitriones que nos ayuden a repartir los alimentos. Vamos a tener este tiempo de intimidad cada uno con nuestro Señor, recordando que nosotros no seríamos merecedores de poder sentarnos a la mesa con Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para decir: Señor, merezco estar aquí. Sí, Dios, yo merezco estar en esta mesa. No, nada. Es pura gracia. Es por Cristo Jesús que hoy podemos venir a la mesa y compartir juntos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros. Capaz para tener este momento un poco más íntimo, le pido a Vale si me ayuda con las luces. Y mientras vamos orando, dándole gracias a nuestro Señor, vamos a entonar este coro, vamos a cantar esta canción y vamos a recordar la gracia del Señor abundante e inmerecida sobre nuestras vidas cada día. Gracias, Señor.
Gracias, Dios, como decía Santi, Señor, porque podemos estar acá en este tiempo, Señor, simplemente por tu gracia abundante, Señor, que es derramada constantemente todos los días sobre nuestra vida, Señor. Y ese es el milagro más hermoso, Señor, que podemos experimentar día a día, Señor, aun cuando aquello que te estamos pidiendo, Señor, quizá no ocurre en este tiempo, Señor. Poder descansar en que tú sigues teniendo el control de todo, en que tú sigues sosteniéndonos, Señor. Quizá no entendemos el para qué, Señor, y ni siquiera le encontramos un porqué a la situación. Si en nuestro razonamiento, Señor, quizá todo lo hicimos bien, papá, no había forma de que esto ocurriera, Señor, pero aquí estamos, Dios, sin muchas respuestas, descansando en tu infinita gracia, Señor, esa que no se agota nunca, Señor. Esa, Señor, que envió a tu Hijo a derramar su sangre por nosotros, y que solamente, Señor, por depositar nuestra fe en Él, Señor, nos otorga salvación, Señor, nos otorga vida eterna, perdón de pecados, Señor. Gracias, Dios, porque por tu gracia, Señor, hoy no tenemos que andar culpándonos, Dios. La culpa no tiene poder sobre nosotros, Señor. Y si en algún momento, Padre, experimentamos algo, Señor, que nos inquieta, sabemos que podemos venir a ese trono de la gracia, Señor, y pedir perdón, Señor. Y gracia nuevamente es derramada sobre nuestra vida, Padre. Te damos a ti la honra, Señor. Te damos a ti la gloria, porque solamente tú la mereces, Dios. Gracias, Señor, porque aún en medio de las circunstancias difíciles que no entendemos, Señor, podemos descansar en que estamos en tus manos, Señor. Y que el milagro de tu Espíritu Santo, Dios, transformando nuestras vidas y formando nuestro carácter, Señor, conforme al carácter de Jesús, también se está produciendo en este momento, Señor. Que nos estás volviendo personas más humildes, personas más pacientes, personas más dependientes de ti, personas más confiadas en ti, con una fe más sólida, Señor, personas más maduras en todas las áreas de nuestra vida, que nos estás equipando, que nos estás dando herramientas, Señor, para el capítulo que sigue, Señor. Entonces, aún en la dificultad, Señor, podemos gozarnos como Pablo, Señor, porque sabemos, Dios, que tú tienes el control, Señor. Porque sabemos que tú estás con nosotros, Dios. Porque sabemos, Dios, que allí nos estás amando, que allí nos estás abrazando, papá. Y hoy podemos venir juntos como comunidad, Señor, a recordar esto, Señor, y hacerlo, Señor, en comunión. Nuevamente, Señor, nosotros no merecemos, Señor, sentarnos en una mesa contigo, papá. Por nuestros méritos es imposible, Señor. No hay forma, Dios. Pero por nuestra fe, Señor, y por esa gracia, Señor, nos recibes en tu mesa, Señor, y nos amas, Señor. Y no hay una categoría diferente, Señor. Aquí podemos estar, Señor, como una familia en Cristo, Señor, como hijos tuyos que hemos sido adoptados, Dios, y compartir el pan, Señor, que nos recuerda tu cuerpo en la cruz, Señor, dándose en sacrificio por cada uno de nosotros, Señor. Y beber, Señor, la copa que nos recuerda la sangre, Señor, derramada en la cruz, Señor, para limpiar nuestra deuda con vos, Señor. Y dice Juan 6, 53 al 57: ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que coma de mí vivirá por mí. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas, papá, que encontramos vida eterna en vos, Señor. Que en vos, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, encontramos este pan de vida que sacia nuestra hambre, Señor. Cuando nada más puede quitarnos el hambre, Señor. Nada de lo que el mundo nos ofrece, Señor, podría traer esa llenura que solamente tú puedes traer, Señor.
Quizá en algún momento podemos experimentar la falsa sensación de llenura, pero dura poco, Señor. Y por eso tenemos que acudir de nuevo a vos, Señor, reconociendo que tú eres suficiente, Señor, que tú eres lo único que necesitamos, Dios, que tú nos satisfaces, que tú nos llenas, que tú nos completas, Dios. Pero también, Señor, podemos beber de esta copa, Señor, que nos recuerda, Dios, no solo tu sangre derramada en la cruz por nosotros, Señor, sino que así como eres el pan que quita el hambre, también eres el agua que sacia la sed, Señor. Y quizá hemos estado intentando beber en otros pozos, Dios, tratando de saciar nuestra sed, y bebemos y bebemos y bebemos, y la sed continúa, Señor. Hoy recordamos que por tu gracia tú sacias nuestra sed, Señor. Sácianos, Dios, en el nombre de Jesús, papá. Tú conoces cuál es ese aguijón que cada uno de nosotros está experimentando, Señor. Sea algo en nuestro cuerpo, una dolencia, un malestar, una inquietud, sea algo emocionalmente, Señor, sea en nuestro espíritu, Señor, sea algo en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Tú sabes, Dios, qué es eso por lo que te hemos estado orando. Quítalo, Señor. Y hoy tu respuesta nuevamente es: mi gracia te basta, mi gracia te es suficiente, hijo. Te amo, no te he dejado solo, no te he dejado sola. Yo estoy contigo, yo te amo, yo te cuido, yo te sostengo, yo renuevo tus fuerzas, yo te ayudo, yo estoy abriendo camino para que puedas seguir avanzando, yo estoy cuidando de ti, yo te amo y no he dejado de estar pendiente de tu vida ni un segundo. Sé lo que estás pasando, sé lo que estás atravesando. Hoy Dios quiere recordarnos esto: yo sé lo que estás viviendo, pero te sostengo, te fortalezco y te voy a ayudar y te voy a proveer suficiente gracia cada día para que puedas atravesar el desierto. Hoy abrazamos esa verdad, Señor, y te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por estas 10 semanas recordando que tú eres un Dios todopoderoso que puede obrar milagros en nuestras vidas, que puedes interrumpir el curso ordinario de la naturaleza y hacer aquello, Señor, que es imposible, que es contra todo pronóstico, papá, pero que puedes obrarlo, Señor. Gracias, Dios. Y hoy lo hacemos de esta manera, Señor, recordando el milagro de Dios encarnado en Jesucristo, clavado en una cruz, muriendo por nosotros y resucitando al tercer día, para que todo aquel que deposita su fe y su confianza en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le invito a que coma del pan. Y le invito también a que beba de la copa. Gracias, Señor, una vez más por este hermoso tiempo en familia, Señor. Ninguno de nuestros sufrimientos, Señor, ha sido en vano para ti. Cada lágrima, Señor, la has contado, papá. Y podemos descansar, Señor, en que aunque no entendamos, aunque no comprendamos, Señor, tienes un plan, Señor. Hay un propósito en esto, papá. Nos entregamos por completo a ti, Señor. Soltamos esa carga, Señor, te la entregamos. Danos fuerza, sí, Dios, para hacer aquello que nos corresponde, para seguir perseverando, para seguir siendo esforzados, diligentes, valientes. Pero aquello que se escapa de nuestras manos, Señor, te lo entregamos a ti, Señor. Descansando, papá, en que tú estás haciendo, Señor, algo mejor a través de todo esto, Señor. Bendigo a cada persona acá, a cada familia, Señor. Abrázale en el nombre de Jesús, papá. Que tu paz nos inunde en esta noche, Señor, y que regresemos a casa, Señor, con nuevas fuerzas, Dios. Confiando, papá, en que tú estás obrando, Señor, que tú tienes el control, papá. Y que aunque aquello que esperamos, Señor, aún no es visible para nosotros físicamente hablando, Señor, tu gracia, Señor, abunda todos los días, Señor. Gracias, Padre. Oramos estas cosas, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y